El coche se detuvo con un sollozo final, un gemido metálico que se extinguió junto con el aire acondicionado. El silencio que siguió fue denso, opresivo, interrumpido solo por el ritmo acelerado del propio corazón de Clara. Estaba embarazada de 8 meses, se le hacía tarde para su cita de control prenatal, y ahora estaba inmovilizada en medio de la calle, en la zona más transitada del centro, con la caja de cambios bloqueada y las luces del tablero apagadas. Su enorme barriga presionaba contra el volante. El bebé pateaba con vigor, como protestando contra la parálisis repentina. Intentó girar la llave una vez más. Nada. Solo un chasquido seco e inútil. Con un suspiro que brotó de lo profundo de su agotamiento, tomó su teléfono móvil. Marcó el número de su esposo, Ricardo. La llamada sonó y se desvió directamente al buzón de voz. Ricardo, amor, el coche se ha averiado. Creo que es la batería. Estoy en la Avenida Central, justo enfrente de ese hotel con fachada de espejos. ¿Podrías venir a ayudarme, por favor? Colgó con las manos temblorosas. Un dolor sordo y constante le latía en la columna. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, le llegó un mensaje de texto de él. Estoy en una reunión crucial. No puedo irme ahora mismo. Llama al seguro. Para eso pagamos. Avísame luego. El aire se escapó de los pulmones de Clara. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo cómo la soledad de aquella situación le apretaba la garganta. Obedeció. Llamó a la aseguradora. Explicó su situación con una voz que luchaba por mantenerse firme. La atendieron de manera excelente. Fueron eficientes. Le informaron que la grúa llegaría en un plazo de hasta 40 minutos. Ella sabía lo que eso significaba en el tráfico caótico de la ciudad. Una eternidad. Salió del coche con dificultad, el peso del vientre desequilibrando su centro de gravedad. La acera de hormigón estaba caliente. Se apoyó con cautela en el costado caliente del vehículo, deslizándose hasta sentarse en el bordillo, con las piernas doloridas estiradas frente a ella. El sol de la tarde le daba de lleno en el rostro. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó la nuca, donde el sudor empezaba a correr. La gente pasaba a su lado. Algunas personas la miraban con lástima, la mayoría simplemente la ignoraba. Una embarazada más abandonada a su suerte, bajo el calor de la ciudad. Ella solo deseaba estar en casa, recostada en el sofá, con sus pies hinchados en alto. La consulta médica se había convertido en una preocupación menor ante aquel agotador imprevisto. Fue entonces cuando el suave murmullo de la puerta giratoria del hotel, a su lado, captó su atención. Un sonido mecánico y discreto que, sin embargo, resonó fuerte en la obligada quietud de su espera. Giró la cabeza, con la mirada perdida, sin ninguna expectativa, y se paralizó. Ricardo salía por el portal de cristal, una sonrisa relajada y satisfecha marcada en su rostro. Se ajustaba el cuello de su camisa blanca de vestir, un gesto que ella conocía bien, que él siempre hacía después de componerse. Su expresión era la de alguien que acababa de vivir algo agradable, algo cómodo, lejos del estrés del trabajo. El pulso de Clara se aceleró. La sangre pareció enfriarse en sus venas, pero lo que hizo que su estómago se encogiera con una fuerza brutal, casi dejándola sin aliento, fue la persona que apareció a su lado, una mujer, elegante, vestida con un inmaculado traje sastre gris, con el cabello castaño recogido en un moño bajo. Clara reconocía aquella silueta, esa forma de caminar. La conocía demasiado bien. Parpadeó, intentando asimilarlo. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, los ruidos del tráfico transformándose en un zumbido amortiguado. La mujer no era una desconocida. Ellas se conocían, y Clara sabía exactamente de dónde. Su rostro todavía estaba de perfil, pero era inconfundible. Su mano derecha se aferró al borde rugoso del bordillo.
Los dedos de la otra mano presionaron su vientre, donde el bebé ahora se movía, agitado, como si percibiera la oleada de adrenalina que inundaba el cuerpo de su madre. La pareja se detuvo en la acera, todavía bajo la marquesina del hotel, riéndose en voz baja de algo. Ricardo tocó el codo de la mujer, un toque íntimo, casual. Fue en ese instante cuando la mujer se giró, su rostro totalmente expuesto a la calle. Su mirada pasó por encima de Ricardo y por una coincidencia fatal, se encontró con la de Clara. Los ojos de Clara se entrecerraron. La sangre, antes gélida, ahora le quemaba el rostro. No gritó, no lloró. Sus labios se curvaron en una sonrisa, fría, controlada, letal. La mano, que antes temblaba de cansancio, ahora estaba firmemente cerrada alrededor del móvil. Ya sabía con precisión lo que debía hacer. Con un movimiento fluido y calculado, levantó el teléfono. La pantalla estaba limpia, sirviendo de espejo. Su respiración, por un milagro, se había serenado. El temblor en sus manos había desaparecido, sustituido por una firmeza de acero. Giró la cámara, encuadró su propio rostro. El cansancio bajo los ojos, los mechones de cabello pegados por la humedad en la frente, la piel marcada por el embarazo, y luego ajustó el ángulo. Al fondo, perfectamente enfocados a través del lente, Ricardo y Elena, la suegra de su propia hija, aún compartían aquella íntima cercanía, desprevenidos, con las sonrisas todavía frescas en sus labios. El obturador digital emitió un clic silencioso. El sonido fue ahogado por el ruido de la ciudad, pero para ella resonó como un trueno. Sin dudar, sus dedos bailaron sobre la pantalla. Abrió el grupo familiar en la aplicación de mensajería. Aquel grupo bullicioso, lleno de memes, fotos de cenas y planes para el futuro. El futuro que acababa de ser dinamitado. Seleccionó la foto, su propia imagen, embarazada y desvalida en la acera, y detrás, el retrato de la traición en su estado más puro. Él en camisa blanca, relajado. Ella en traje sastre, la madre del novio de su hija. Escribir el pie de foto fue la parte más sencilla. Las palabras surgieron con una claridad cortante. Miren a quién me encontré aquí, bien juntitos. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar por una fracción de segundo. Una última inhalación profunda que llenó sus pulmones de aire caliente. Presionó la pantalla. La explosión fue inmediata y digital. Primero, un silencio de 3 segundos. Luego, el teléfono comenzó a vibrar y a sonar de forma incesante, convulsa, una marea de notificaciones que amenazó con bloquear el dispositivo. Fue su hija, Laura, quien inició el frenesí. Un audio extenso que Clara no necesitó escuchar para conocer su contenido. La vista previa fue suficiente. El mensaje de texto llegó a continuación, todo en mayúsculas. Mamá, esto es una broma. Esto es una broma, ¿verdad? Respóndeme. Acto seguido, el novio de Laura, Daniel, el hijo de Helena, entró en el grupo. Sus mensajes eran incisivos, llenos de signos de exclamación. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué significa esto? Llámame ahora, que alguien me lo explique. La verdadera suegra de Clara, Dona Marta, la madre de Ricardo, una mujer habitualmente reservada, envió una secuencia de signos de interrogación y una frase truncada. Dios mío, no lo puedo creer, Ricardo. Por el amor de Dios, Elena, ¿cómo han podido hacer esto? La tía de Clara, Carmen, irrumpió como una metralleta giratoria. Mensajes rápidos, sucesivos, sin puntuación. Clara, mi amor, ¿dónde estás? Ricardo, desgraciado. Elena, eres una víbora disfrazada. Que alguien vaya a buscar a Clara de inmediato. Laura, mi flor, no llores. Esto es una vergüenza. El teléfono de Clara no dejaba de sonar. Era un faro de caos, iluminando su rostro imperturbable en la acera.
Lo sujetaba con firmeza, observando cómo se apilaban las notificaciones. Cada vibración, un pequeño martillazo en el ataúd de su matrimonio. Al otro lado de la calle, el móvil de Ricardo también comenzó a sonar. Un tono profesional, insistente. Sacó el aparato del bolsillo con una expresión de fastidio, todavía mirando a Helena. Cuando su mirada se encontró con la pantalla, su rostro cambió. El color se drenó de su cara en un abrir y cerrar de ojos, dejando una palidez cenicienta. Sus labios se entreabrieron, sus dedos temblaron al sostener el teléfono. Miró a Helena, cuya diversión también se había transformado en confusión, y entonces, lentamente, como si se moviera contra una fuerza gravitatoria abrumadora, su cabeza giró hacia la acera opuesta. Sus ojos se encontraron con los de Clara. Ella lo retuvo con la mirada, el móvil aún en la mano, la imagen enviada brillando en la pantalla como un macabro trofeo. No había rabia en su expresión, solo una certidumbre profunda y helada. La constatación. Ricardo palideció aún más. Parecía que sus piernas iban a fallarle. Tragó saliva, la mano yendo instintivamente a su pecho, como si estuviera comprobando su propio pulso. Clara, el nombre salió como un suspiro ronco, perdido en el estruendo de la avenida. Helena, dándose cuenta del cambio catastrófico en el ambiente, siguió la mirada de Ricardo. Cuando vio a Clara sentada en el bordillo, con el móvil en la mano, su rostro, antes sereno, se descompuso. La sangre subió a sus mejillas. Una mancha roja de puro pánico. Dio un paso hacia atrás, como buscando una huida que no existía. Ricardo pareció recuperarse por un segundo. La fachada del hombre exitoso, intentando levantarse sobre los escombros. Se apartó de Helena, como si ella estuviera en llamas, y comenzó a cruzar la calle, esquivando los coches que pitaban por sus movimientos descoordinados. Amor, Clara, por favor, por Dios, cálmate. Llegó cerca de ella, jadeando. El olor de su colonia, una que ella conocía bien, se mezclaba con un aroma floral extraño. El perfume de Helena. No es lo que te imaginas. Puedo explicarlo todo. Clara no se movió. Continuó sentada, el vientre prominente, la espalda apoyada en el costado caliente del coche. Lo miró a él y luego a Helena, que permanecía paralizada al otro lado de la calle, y luego de vuelta a él. ¡No! La voz de Clara salió baja, pero cargada de una ironía tan cortante que pareció hender el aire. Entonces explica. Explica a nuestra hija, que está llorando desconsoladamente. Explica a su novio, que está enloqueciendo en el grupo. Hizo una pausa dramática, su mirada penetrante, fija en Ricardo, antes de dirigirse a Helena, y explica a su madre que está allí, querida. Por favor, ilumínanos. Helena pareció querer hablar. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Abrió los brazos en un gesto vacío de impotencia. Ricardo intentó de nuevo, sudando, la camisa pegándose a su espalda. Era una reunión de trabajo. Helena tiene un contacto, un inversor. Estábamos cerrando un trato. Clara rió, un sonido seco, carente de humor. Reunión en el hotel, en plena tarde, abrazados. Negó con la cabeza lentamente. Respétame, Ricardo. Podemos ser lo que sea, menos tontos. En ese instante, un coche negro familiar se detuvo abruptamente detrás del coche averiado de Clara. La puerta del conductor se abrió y Laura salió disparada. Su rostro estaba hinchado y cubierto de lágrimas. Sus ojos, heredados de su padre, estaban rojos y dilatados por el shock. Corrió hacia su madre, ignorando por completo a su padre. Mamá, mamá, dime que esto no es cierto. Lloró, arrodillándose en la acera junto a Clara, sus manos aferrándose al brazo de su madre. Pocos segundos después, otro coche llegó a gran velocidad, estacionándose en sentido contrario. Daniel saltó,
su rostro una máscara de furia e incredulidad. No se dirigió a su madre, marchó directamente hacia Ricardo. ¿Qué hiciste? La voz de Daniel salió estridente, cargada de un odio recién nacido. ¿Qué le hiciste a mi familia? ¿Y a la tuya? El grupo familiar en el móvil de Clara seguía explotando. Dona Marta, ahora, enviaba audios largos y sollozantes. La tía Carmen amenazaba con llamar a la policía. Un primo lejano ya había compartido la captura de pantalla en Twitter con el comentario: «Creo que mi familia ha explotado». Ricardo estaba atrapado entre su hija llorando, el casi yerno furioso y la esposa sentada en el suelo, poseedora de toda la verdad. Intentó hablar con Laura. «Laura, mi princesa, por favor, déjame explicarte». Laura se giró hacia él y la mirada que le lanzó a su padre hizo que Ricardo retrocediera un paso. «No me llames princesa, ya no tienes ese derecho». La presión fue demasiado. Elena, todavía al otro lado de la calle, vio a su hijo confrontando a Ricardo y pareció salir de su trance. Corrió hacia la escena, sus zapatos elegantes golpeando rápidamente el asfalto. «Daniel, por favor, cálmate», rogó, intentando tocar el brazo de su hijo. Él se giró hacia ella y la decepción en su rostro era más demoledora que cualquier grito. «¿Tú con el padre de Laura? Mamá, ¿cómo pudiste? Cenaste en su casa el domingo pasado. Me ayudaste a elegir el anillo de compromiso». Helena abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La farsa se desmoronaba de forma tan pública y humillante que no había excusa posible. La amante, la suegra de la hija, intentó balbucear una excusa. «Era un encuentro de negocios, hijo, un malentendido», pero Clara la interrumpió. La voz de Clara, tranquila y clara, cortó el caos como una cuchilla afilada. «Reunión en el hotel, en plena tarde, abrazados, respétame». La familia entera se sumió en el caos. Audios, fotos, capturas, gritos, todos exigiendo explicaciones. Y aún venía la bomba más grande, presionada por todos lados, por la mirada destrozada de su hijo, por la furia silenciosa de Clara, por la vergüenza pública. Algo en Elena se rompió. Sus hombros, antes erguidos con elegancia, cayeron. Miró a Ricardo, buscando algún apoyo, pero él estaba paralizado, un hombre viendo su mundo colapsar en cámara lenta. «Está bien». La voz de Helena salió estridente, cargada de lágrimas contenidas. «Está bien, basta». Un silencio pesado y abrupto se abatió sobre el grupo. Incluso las notificaciones del teléfono parecieron detenerse por un momento. Elena respiró profundamente, mirando a su hijo, evitando la mirada de todos los demás. Nosotros tenemos una relación hace 6 meses. La confesión salió como un susurro áspero. Estamos enamorados. Laura soltó un gemido ahogado, enterrando el rostro en el hombro de su madre. Ricardo cerró los ojos, como si pudiera ocultarse de esa realidad. Helena continuó. Su voz ganó un poco más de fuerza. Una chispa de desafío mezclada con la desesperación. Él iba a separarse después del nacimiento del bebé. Ya lo habíamos planeado. Íbamos a comenzar una vida juntos. La revelación final cayó como una losa. No era solo un affair. Era una traición calculada. Un plan frío que utilizaba el embarazo de Clara como punto de partida para una nueva vida. La bomba no era solo la infidelidad, sino el nivel de crueldad detrás de ella. Todos miraron a Clara esperando un colapso, gritos, lágrimas. Ella respiró hondo, una respiración larga y limpia. Apoyó la mano en la tensa curva de su vientre, sintiendo al bebé moverse. Una vida que era solo suya, no de ellos. Se levantó con dificultad. Un movimiento lento y deliberado que exigió todo su peso y dignidad. Laura se apartó, mirando a su madre con una mezcla de lástima y admiración. Clara miró a Ricardo, luego a Elena. Su expresión era de una serenidad aterradora. «Magnífico», la palabra salió tranquila, clara,
y mortalmente definitiva, porque mañana mismo presentaré la demanda de divorcio. Y mientras ustedes se encargan del desorden que han creado, hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros devastados a su alrededor. Yo me ocupo de mi bebé y de mi libertad. En ese momento, como si fuera dirigido por un guión cósmico, la grúa naranja de la aseguradora llegó, deteniéndose detrás del coche averiado de Clara con un breve toque de bocina. Sin decir una palabra más, Clara tomó su bolso del suelo. Le dio un apretón en el hombro a Laura. Ignoró por completo a Ricardo y Elena, que parecían estatuas de sal en medio del caos que ellos mismos habían generado. Caminó hacia el camión de la grúa y habló unas palabras en voz baja con el conductor, quien asintió, visiblemente incómodo por la tensión en el aire. El conductor bajó y comenzó rápidamente a preparar el coche de Clara para ser remolcado. Ella se dirigió a la cabina del camión, abrió la puerta y, con una dificultad evidente, pero con una postura impecable, subió. No miró hacia atrás. Se sentó en el asiento del pasajero, cerró la puerta. El sonido del mundo exterior fue amortiguado. Miró por la ventana, viendo la silueta de su marido y la amante encogidos en la acera. Abrazados no por la pasión, sino por la desesperación y la humillación pública. El conductor entró, lanzándole una mirada dubitativa. «Podemos irnos», dijo Clara con voz firme. La grúa arrancó y se alejó del bordillo, dejando atrás los pedazos rotos de dos familias. Aquel día, embarazada y traicionada, ella no se rompió. Ella despertó. El motor de la grúa ronroneaba, un sonido bajo y constante que llenaba la cabina. A través de la ventana, el escenario de su vida anterior desfilaba en cámara lenta. Ricardo y Elena seguían en la acera, dos figuras diminutas y acorraladas por el círculo de gente que se formaba. Un móvil cayó de la mano de Ricardo y se estrelló en el asfalto. Ni siquiera pareció notarlo. La imagen de ellos encogiéndose en el retrovisor era la última página de un capítulo que ella acababa de cerrar con firmeza. Clara desvió la mirada hacia sus propias manos, posadas sobre su vientre. La adrenalina que la había mantenido firme comenzaba a disiparse, dejando un rastro de temblores finos y profundos. Lo sentía en los dedos, en las piernas, un frío interno que el calor sofocante de la cabina no lograba calentar. Respiró hondo, concentrándose en la sensación del bebé moviéndose. Aquella vida era un hecho, un ancla en medio del caos absoluto. El conductor, un hombre de mediana edad, con manos callosas, firmes en el volante, le lanzó una mirada lateral de preocupación. «¿Está bien, señora? ¿Necesita un médico? Está muy pálida». Él la negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. La voz se había retirado a un lugar profundo dentro de sí. Apretó las mandíbulas para evitar que temblaran y asintió. Otro gesto breve. Sus ojos permanecían secos, ardiendo con una sequedad desértica. El teléfono en su regazo continuaba vibrando, un zumbido insistente y enloquecido contra su muslo. Ella no miró. Sabía que era el mundo desmoronándose en el grupo de la familia. Eran los tentáculos del escándalo tratando de alcanzarla dentro de aquella burbuja de metal. «¿A dónde llevamos el coche?», preguntó el conductor, con voz cautelosa. Clara tragó saliva. Su propia voz le sonó extraña cuando finalmente habló. «A mi casa». «Por favor, dele la dirección». «La casa. Su casa». La palabra tenía un sabor nuevo, un sabor a territorio que necesitaba ser reclamado y defendido. El viaje fue un borrón. Ella no veía los edificios, los semáforos, la gente. Veía la sonrisa relajada de Ricardo al salir del hotel. Veía el rostro de Elena, la madre del novio de su hija, la mujer que le había preguntado el domingo anterior si necesitaba ayuda para montar la habitación del bebé. La rabia aún no había llegado. Solo había un vacío, un espacio vasto y gélido
donde antes había existido una estructura familiar. Y en el centro de ese vacío, un núcleo sólido y frío de decisión. La grúa se detuvo frente a la casa que ella y Ricardo compraron 5 años antes, cuando Laura entró en la adolescencia y pensaron que necesitaban más espacio para el futuro. Lafetro, ¿necesita ayuda para entrar, señora? El hombre parecía sinceramente preocupado, sin saber cómo manejar a aquella mujer embarazada, inmóvil y silenciosa. Estoy bien, gracias. Bajó de la cabina, con las piernas pesadas como el plomo. Las llaves del coche estaban con la grúa, pero ella tenía las de la casa. La puerta se abrió con un clic familiar. El aire interior olía a limpieza y a vacío. Ricardo no estaría en casa hoy. Quizás no lo estaría nunca más. Cerró la puerta a sus espaldas y se apoyó en ella, con los ojos cerrados. El silencio de la casa era opresivo. Entonces, el teléfono volvió a vibrar. Era Laura. La llamada, no el mensaje. Clara contestó. «Mamá». La voz de Laura era un hilo, un soplo ronco de dolor. Daniel, ha roto conmigo. Dijo que su familia es un chiste de mal gusto, que no quiere saber nada con gente como nosotras. El dolor de su hija atravesó el escudo de hielo de Clara como un cuchillo al rojo vivo. Un acceso de náuseas le subió a la garganta. Se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo del pasillo, la espalda ardiendo. «Laura, hija mía, ¿cómo pudo hacer eso, mamá? ¿Cómo pudo tu padre?» Y Elena me caía bien. Ella era genial. El llanto se volvió incontrolable. Clara apretó el teléfono contra el oído, como si pudiera abrazar a su hija a través de la línea. Lo sé, cariño. Escúchame. La culpa no es tuya, no es nuestra. La culpa es solo de ellos. Tú no perdiste a Daniel. Él es el que ha perdido a una persona como tú, y tu padre. La voz le falló. Respiró profundamente. Tu padre tomó una decisión, y ahora nosotras vamos a tomar las nuestras. ¿Dónde estás? Quiero que vengas a casa. Estoy en casa. Puedes venir. Esta es tu casa, Laura. Siempre lo será. Colgó. La fuerza que la había sostenido se disipaba rápidamente. Se arrastró hasta el sofá de la sala y se dejó caer. El teléfono, ahora silencioso, estaba lleno de notificaciones. Vio el nombre del abogado de la familia en la pantalla. Debía ser Ricardo intentando controlar los daños. Lo ignoró. En su lugar, abrió la aplicación de mensajes. El grupo de la familia estaba en un frenesí de más de 500 mensajes. Vio capturas de su foto siendo compartidas en otros grupos. Vio a la tía Carmen amenazando con demandar a Elena por daños morales a la familia. Vio a su suegra, dona Marta, suplicando que alguien le dijera que era una pesadilla. Era el circo mediático de su propia vida, y ella, sentada en el centro de la arena, ya no era la actriz principal, era espectadora. Un nuevo mensaje surgió, esta vez privado, de Ricardo. «Clara, necesitamos hablar. Esto se ha descontrolado». Ella lo contó todo bajo presión. No era exactamente así. «Necesito explicártelo. Llámame, por favor». Sus palabras eran débiles, frías. El intento desesperado de un hombre que se ahoga. Ella leyó y no respondió. ¿Explicar? ¿Qué había que explicar? La foto era la explicación. La confesión de Elena era la explicación. El llanto de su hija era la explicación. La noche cayó sobre la ciudad y sobre la casa silenciosa. Laura llegó, con los ojos hinchados, y se echó a los brazos de su madre en el sofá. Lloraron juntas. No por la pérdida de Ricardo, sino por la pérdida de la normalidad, de la confianza, de la imagen que tenían de su propia familia. Mientras Laura se dormía, exhausta, en el regazo de su madre, Clara cogió su teléfono y,
Con una calma que le parecía surrealista, buscó el nombre del mejor abogado de divorcios de la ciudad. No el de la firma de Ricardo, otro, conocido por ser implacable. Le envió un correo electrónico breve. Necesito una consulta urgente. Asunto: divorcio con complejidad patrimonial y custodia de menor por nacer. Mi situación es la siguiente. Describió los hechos de forma clínica y concisa. El affair de 6 meses. La confesión pública. La relación de la amante con la familia. El embarazo de 8 meses. Al escribir, transformaba su dolor en datos, su traición en argumentos legales. Era un proceso de saneamiento, de cauterización de la herida. A la mañana siguiente, la tormenta mediática no había amainado. La historia, con la foto, se había filtrado a un blog de chismes local. El rostro de Ricardo y Elena estaba allí, pixelado, pero reconocible. El titular era: Escándalo familiar. Ejecutivo traiciona a esposa embarazada con la suegra de su propia hija. Ricardo intentó llamarla 20 veces más. Ella no contestó. Bloqueó su número. El apartamento de él, un pied-à-terre que usaba para trabajar hasta tarde, se había convertido en su refugio, según supo a través de Laura, que aún tenía el número de su padre desbloqueado. Elena, aparentemente, había sido expulsada de casa por su propio hijo. Daniel se había ido a vivir con su padre, el exmarido de Elena, que no se mordía la lengua en las redes sociales para llamar a su exmujer con los peores nombres. La telaraña de destrucción que Clara tejió con una sola foto se extendía, quemándolo todo a su paso. Y ella, en el epicentro, estaba extrañamente serena. La reunión con el abogado, 2 días después, fue en un despacho sobrio con vistas a la ciudad. El doctor Álvaro Costa era un hombre de unos 50 y tantos años, de hablar pausado y ojos penetrantes. Su correo electrónico fue muy claro, doña Clara, dijo él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Usted tiene una posición muy fuerte. La confesión pública es un arma poderosa. Y el embarazo, bueno, el embarazo lo coloca a él en una posición de extrema vulnerabilidad ante un juez. Ella asintió. No solo quiero el divorcio, quiero la custodia total de mi hijo, quiero la casa, quiero una pensión de alimentos que refleje el estilo de vida que Ricardo me proporcionó y que él, deliberadamente, destruyó. Él no se quedará con nada de lo que construimos mientras él construía una vida paralela. La frialdad de sus palabras la sorprendió incluso a ella misma. El doctor Álvaro anotó algo. Ricardo tiene recursos, va a pelear, y esta historia, pública, es un arma de doble filo. Puede influir al juez a su favor, pero también puede hacerlo más compasivo con él, argumentando persecución. Él no tiene la moral para argumentar nada, replicó Clara, con voz firme. Él cambió a su familia por una mujer que es la abuela de su propio nieto. La opinión pública es la menor de mis preocupaciones. En ese momento exacto, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Clara, soy Helena. Necesito hablar contigo desesperadamente. Es sobre Ricardo. Él no es la persona que crees. Hay cosas que no sabes. Clara le mostró el móvil al abogado. Le recomiendo que no responda, dijo él tranquilamente. Es un intento de manipulación. Déjela que se desgaste sola. Ella estuvo de acuerdo. Pero el mensaje plantó una semilla. Hay cosas que no sabes. Al salir del despacho, con una estrategia legal trazada y la petición de divorcio lista para ser entregada al día siguiente, Clara sintió el peso de su nueva realidad. Ya no era la esposa, la compañera. Era una mujer embarazada, sola, preparándose para una guerra jurídica y emocional. De camino a casa, pasó por un parque. Vio parejas paseando, niños jugando. La vida normal, que ahora le parecía de otro planeta,
Se detuvo en un banco, la falta de aire apretándole el pecho. Las contracciones, falsas o no, que sentía ocasionalmente desde hacía semanas, apretaron su vientre con más intensidad. Se inclinó hacia adelante, las manos presionando su vientre, respirando profundamente. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del parque, cerca de un kiosco, estaba Ricardo. Estaba irreconocible. La camisa impecable estaba arrugada, sin afeitar. Hablaba por teléfono, gesticulando de forma agitada. Y no estaba solo. Elena estaba a su lado, pero su cuerpo estaba rígido, distante. Estaban discutiendo. Clara podía ver los gestos tajantes de Elena, la expresión de exasperación de Ricardo. La escena era patética. La pasión prohibida, el gran amor, que justificó la destrucción de dos familias, se había transformado en pocos días en una discusión mezquina en un parque público. El encanto se había roto. La realidad, fea y complicada, se había instalado. Ricardo miró hacia arriba, como si sintiera el peso de la mirada de ella. Sus ojos se encontraron con los de Clara a través de la distancia. La expresión de él era de una profunda y absoluta desesperación. Le dijo algo a Elena y comenzó a cruzar el parque en dirección a Clara, casi corriendo. Clara no se movió. Sentada en el banco, las manos en el vientre, lo observó acercarse. Él era un extraño, un hombre cuyo mundo se había derrumbado y que ahora buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse. Probablemente ella. «¡Clara!», gritó, con la voz ronca. «¡Clara! Tienes que escucharme». Ella no dijo nada. Solo lo miró fijamente, siendo su propio silencio la barrera más infranqueable de todas. Ricardo atravesó el parque como un hombre perseguido, sus pasos desequilibrados en el camino de tierra. Su respiración formaba nubes irregulares en el aire frío de la tarde. La distancia entre ellos era de unos 50 metros, pero cada paso de él parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Clara no se movió. Sus dedos presionaron suavemente el lateral de su vientre, donde el bebé dio una patada firme, como protestando contra la agitación. Sentía el frío del móvil contra su muslo, el tejido del vestido húmedo de sudor en la espalda. La escena era surrealista. Ella sentada en un banco de plaza, embarazada de 8 meses, observando a su propio marido, un extraño desesperado, correr en su dirección. «¡Clara!», gritó de nuevo, la voz desvaneciéndose en el medio del parque. «Por favor». Llegó a unos 5 metros, jadeando, el olor a sudor y ansiedad precediéndolo. Sus ojos estaban rojos, hundidos. La mano derecha temblaba incontrolablemente. «Él no me va a atender», dijo Ricardo, con las palabras entrecortadas. «Daniel me bloqueó, Laura también. Incluso mi madre no quiere hablar conmigo». Tragó saliva, mirándola como si fuera la última tabla de salvación en un naufragio. Necesitas hablar con ellos, explicarles que no era exactamente así». Clara mantuvo el silencio. Su rostro era una máscara de tranquilidad helada. Solo sus ojos, oscuros y fijos, mostraban la intensidad de su observación. Helena llegó detrás de él, pero manteniéndose a distancia. Su rostro, antes perfecto, estaba hinchado, el rímel corrido bajo los ojos. «Ricardo, para con eso», dijo, con voz baja y cansada. «Se ve mal». Él se giró hacia ella, un destello de rabia en la mirada. «Mal. Mal fue que soltaras eso en la calle, que hablaras de nuestro plan». «¿Nuestro plan?». Elena rió, un sonido amargo y roto. «Fue tu plan, Ricardo. Siempre fue tuyo. Yo estaba confundida». El bebé pateó de nuevo, más fuerte. Clara sintió una contracción. Esta fue más profunda, un apretón que comenzó en la espalda y envolvió toda la parte frontal del vientre.
Duró unos 20 segundos. Ella no parpadeó. Ricardo volvió su atención a Clara, ignorando a Helena. Me van a destrozar en el divorcio. Enviaste la foto a todo el mundo, hasta el socio de la firma. Me mandó un mensaje esta mañana. Están considerando mi salida. La contracción pasó. Clara respiró hondo por la nariz, exhalando por la boca. Clara, por favor. La voz de Ricardo se quebró. Dio un paso adelante, la mano temblorosa extendida. Cometí un error monumental, lo sé. Pero podemos arreglarlo. Por el bebé. Fue la palabra equivocada, el detonante erróneo. La mano de Clara se cerró en un puño. La calma por la que tanto había luchado se resquebrajó, no con un estruendo, sino con un chasquido seco y peligroso. ¿Arreglar? Su voz salió baja, pero cargada de un ácido que hizo que Ricardo retrocediera. ¿Crees que esto...? Señaló su propio vientre. ¿Es un mueble roto? Tú y la madre del novio de tu hija hacen un plan para reemplazarme, como si yo fuera un modelo desfasado, y ahora vienes a hablar de arreglar. ¿Amor? No. Deja de llamarme amor. La frase fue un tiro certero. El único arreglo que va a suceder es yo extirpándote de mi vida como el tumor que eres. Helena intentó intervenir, con una voz que era una mezcla de vergüenza y desesperación. Clara, sé que no vas a creerme, pero él me engañó a mí también. Dijo que su matrimonio era una farsa, que tú solo estabas con él por el dinero. Clara desvió la mirada de Ricardo a Helena, y el desprecio en sus ojos hizo que la mujer se ruborizara. ¿Y tú te lo creíste? Preguntó Clara, con voz gélida. ¿Creíste que una mujer que dejó su propia carrera para ayudar a criar a su hija, que planeó cada detalle de este embarazo, que llevaba 8 meses cargando a su hijo, estaba solo por dinero? ¿O es que solo querías creerlo porque te era más conveniente? Helena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La frágil defensa se desmoronó. Otra contracción, más fuerte, más larga. Esta vez, Clara no pudo disimularla por completo. Inclinó el cuerpo hacia adelante, una mano presionando la parte baja de su espalda. Sus dedos se pusieron blancos de tanto apretar el banco. Ricardo lo notó. «Clara, ¿estás bien?» Ella no respondió. Respiró. 1, 2, 3. La contracción comenzó a ceder. 10, 11, 12. Se alivió. ¿Es el bebé? Su voz tenía un tono de pánico genuino. ¿Es la hora? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hora? ¿Hora de qué? ¿Del nacimiento? ¿Del juicio final? De todo. Fue entonces cuando el teléfono de Clara sonó. La melodía era la que ella había asignado a la maternidad. Ella contestó, manteniendo los ojos fijos en Ricardo. «Doña Clara, soy la enfermera Sofía, de la clínica. Estamos revisando aquí los datos de su monitor fetal remoto. Hemos detectado un patrón de contracciones regulares. ¿Las está sintiendo?» Clara miró a Ricardo, luego a Helena. 2 vidas arruinadas paradas frente a ella. «Sí», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Cada 5 minutos más o menos». «Excelente. ¿Puede dirigirse a la maternidad? Su expediente ya está aquí. El doctor Méndez ha sido notificado. Estaré allí en 20 minutos». Colgó. El parque pareció enmudecer. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Ricardo y Helena la miraron fijamente, la comprensión llegando lentamente. ¿Es el bebé?», preguntó Ricardo de nuevo, la voz un susurro. Clara se levantó del banco. El movimiento fue lento, deliberado, cargado de un peso sagrado. El dolor en la espalda era una presencia constante ahora, una compañera familiar. «Sí», dijo, mirándolo directamente. «Es el bebé, mi bebé». Comenzó a caminar hacia la salida del parque, en dirección al estacionamiento donde había dejado el coche nuevo que compró 3 días antes, con el dinero que sacó de la cuenta conjunta, por recomendación del abogado. Ricardo dio un paso para seguirla. «Yo voy contigo»,
también es mi hijo. Clara se detuvo, se giró despacio. Su rostro era un paisaje de decisiones irrevocables. El doctor Álvaro Costa, mi abogado, se pondrá en contacto con el suyo. Discutan los términos de visitación. Hasta entonces, hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra fuera comprendida. No pondrás un pie en la misma habitación que yo o mi hijo. No puedes hacer eso. La voz de Ricardo era un grito ahora, lleno de desesperación e incredulidad. Ya está hecho, ella respondió simplemente. Y luego dio la espalda y continuó caminando. No miró hacia atrás. No escuchó las súplicas que se transformaron en rabia, ni el sonido del colapso de Elena en el banco del parque. Ella caminaba, contracción tras contracción, hacia su coche, hacia el hospital, hacia su hijo, hacia el resto de su vida. El dolor era real, agudo, rítmico. Pero era un dolor limpio, un dolor con propósito. A diferencia del dolor traicionero de la infidelidad, este dolor la llevaría a algún lugar que era solo suyo. Al llegar al coche, apoyó la frente en el volante por un momento, respirando hondo mientras otra contracción la golpeaba, más fuerte, más cercana. Luego encendió el coche y se dirigió al hospital. Sola, como estaría, a partir de ese momento. Y por primera vez desde que el coche se averió frente a aquel hotel, aquel pensamiento no la asustó. La fortaleció. El coche parecía una burbuja de realidad distorsionada. Cada contracción era una marea de hierro fundido que envolvía su cuerpo, comenzando en la espalda y contrayéndose en una banda apretada sobre la piel estirada de su vientre. Clara mantenía las manos firmes en el volante, con los nudillos blancos. La respiración jadeante que había aprendido en los cursos de preparación era el único sonido dentro del vehículo, aparte del suave ronroneo del motor. No lloraba, no gritaba. Se concentraba en dividir el trayecto en pequeños segmentos manejables. Hasta el próximo semáforo, hasta la próxima curva, hasta el próximo suspiro. El teléfono en el asiento del pasajero vibró. Ricardo. Luego un número desconocido, probablemente Elena. Luego la madre de Ricardo. Ella ignoró. El mundo exterior, con sus dramas y exigencias, había dejado de existir. Solo existía la carretera, el dolor y el destino. Estacionó en el aparcamiento de la maternidad con una sensación de desapego surrealista. Bajó del coche, con las piernas temblorosas, y caminó hacia la entrada de urgencias, deteniéndose a mitad de camino para apoyarse en un poste, con los ojos cerrados, mientras otra contracción, más fuerte, la dominaba. El dolor era un animal vivo y voraz, royéndole las entrañas. Dentro de la maternidad, la luz blanca y el olor a antiséptico fueron un shock. La enfermera en la recepción la miró, a su vientre, a su expresión contenida. «Doña Clara, la estábamos esperando. Las contracciones están a 4 minutos», logró decir, con voz tensa. Mientras la llevaban en una silla de ruedas al cuarto de preparto, su teléfono sonó de nuevo. «Era Laura», Clara contestó. «Mamá, ¿dónde estás?» «El papá me llamó, desesperado. Dice que estás teniendo al bebé. ¿Es cierto?» «Estoy en la maternidad, amor», dijo Clara, su voz fallándole por un momento cuando una nueva ola de dolor la golpeó. «Sí, está en camino. Voy para allá ahora mismo. No te preocupes». Apenas colgó, el teléfono volvió a sonar. «Doctor Álvaro, el abogado. Doña Clara, recibí una llamada bastante agitada de su marido. Él afirma que usted le está impidiendo presenciar el nacimiento del hijo. Está camino al hospital, con la intención de exigir sus derechos parentales. La fría realidad legal invadió su frágil refugio. Otra contracción, más intensa. Ella apretó los dientes. Él no puede hacer nada. ¿Antes de que nazca el bebé?, preguntó,
jadeando. Legalmente no. El parto es un procedimiento médico de la madre, pero tan pronto como el niño nazca, él tiene derechos. Le recomiendo que informe al equipo médico que no desea su presencia en la sala de partos. Ellos están obligados a acatar. Hizo exactamente eso, tan pronto como la colocaron en el cuarto, mientras se cambiaba de ropa por una bata de hospital. La partera, una mujer de mediana edad con ojos tranquilos, tomó nota de la información con un gesto serio. Está hecho, querida. Aquí el control es suyo. Nadie entra sin su autorización. La soledad del cuarto era, al mismo tiempo, aterradora y empoderadora. Las contracciones se intensificaban, acercándose. El dolor era una entidad única y continua, un lugar primitivo donde no había marido, ni amante, ni traición. Solo el arduo trabajo de traer una vida al mundo. Ella caminaba por el cuarto, deteniéndose para agarrarse a la mesa o a la cama, cuando el dolor alcanzaba su punto máximo, respirando con un enfoque feroz. La puerta se abrió. Era Laura, el rostro pálido, los ojos aún marcados por el llanto, pero ahora llenos de una determinación nueva. «Mamá», dijo, cruzando el cuarto y tomando la mano de Clara. Clara se aferró a la mano de su hija como a una tabla de salvación. Durante una hora fueron solo las dos, madre e hija, contra la marea inexorable del parto. Laura hablaba bajo, animándola, limpiando la frente de su madre con un paño fresco. Entonces sucedió lo inevitable. La puerta se abrió de nuevo. Ricardo estaba allí, de pie en el pasillo. Parecía haber envejecido 10 años. Su expresión era una mezcla de preocupación genuina, desesperación y una chispa de derecho herido. «Clara». Su voz salió ronca. «Por favor, déjame entrar. También es mi hijo». Clara, en el apogeo de una contracción, giró el rostro hacia la pared, negándole con la cabeza. «Salga», ordenó la partera, colocándose firmemente frente a la puerta. La paciente no autorizó su presencia. «Yo soy la profesional responsable de garantizar que la madre tenga un parto seguro y sin estrés. Salga o llamaré a seguridad». Ricardo se quedó quieto por un momento, los hombros caídos, mirando a Clara, que no lo miraba. La humillación y la impotencia estampadas en su rostro eran casi palpables. Él retrocedió y la puerta se cerró. A partir de ahí, el trabajo de parto se aceleró. El dolor se convirtió en una entidad única y continua. Las voces a su alrededor, la partera, la enfermera, Laura, parecían venir de muy lejos. El mundo se redujo a un impulso primordial. Empujar. «Es la hora, Clara», dijo el médico, que había entrado silenciosamente. «En la próxima contracción, quiero que pujes». El esfuerzo fue titánico. Un temblor recorrió todo su cuerpo. Cada músculo, cada fibra, se concentraba en aquel único objetivo. Ya no había espacio para el pensamiento, solo para la acción. El sonido que salió de ella fue gutural, un rugido bajo de pura fuerza vital, y entonces, de repente, la presión insoportable disminuyó. Siguió un silencio breve, electrizante, roto por un llanto fuerte y vigoroso. «Es un niño, Clara», dijo el médico, levantando al bebé, rojo y arrugado, aún unido a ella por el cordón. Colocó al recién nacido sobre su pecho. El calor de él era abrumador. El peso, minúsculo y perfecto. Ella miró aquella carita hinchada, aquellas manitas cerradas, y una oleada de un amor tan brutal y absoluto que dolía barrió todo el dolor, todo el cansancio, toda la traición. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, calientes, lavando no el dolor, sino el alma. Fue en ese momento de pureza absoluta, con su hijo en el pecho y su hija a su lado, que la puerta del cuarto se abrió violentamente. No era Ricardo, era Elena.
Su rostro estaba desfigurado por la furia y la desesperación. La elegancia se había evaporado por completo. «Él me destrozó», gritó, ignorando la escena íntima, señalando con un dedo acusador a Clara. «Ricardo, por tu culpa, dijo que fue un error, que destruyó a su familia por nada, y tú con esa pose de santa con tu bebé, tú lo conseguiste todo». La partera y una enfermera intentaron sujetarla, pero Helena se zafó. «¿Crees que ganaste?», escupió las palabras, sus ojos vidriosos. «Hay una cosa que no sabes, vieja. Una cosa que te va a destrozar a ti también». Clara, exhausta, envuelta en un halo de amor posparto, miró a Helena. No con odio, sino con una profunda, profunda pena. «Nada que puedas decir me destrozará ahora, Helena», susurró Clara, su voz ronca, pero firme, los brazos protegiendo al bebé. «Sal de aquí, ya no importas». Llegó seguridad, 2 hombres de uniforme que agarraron a Helena con firmeza por los brazos. Ella forcejeó, gritando, mientras era arrastrada fuera del cuarto. «Pregúntale a él. Pregúntale a Ricardo sobre los 200,000. Pregúntale dónde está el dinero del fondo de Laura. Pregunta». La puerta se cerró, amortiguando sus gritos. El silencio volvió al cuarto, pesado y cargado. El bebé gimió suavemente en el pecho de Clara. Laura estaba inmóvil, su rostro pálido como el mármol. Miró a su madre, con los ojos muy abiertos. «Mamá», susurró. «¿El fondo de mi universidad?» Clara cerró los ojos. La bomba final no era sobre el affair, era sobre algo mucho, mucho peor. Y Helena, en su colapso final, la había arrojado en el centro de aquella sala, envenenando el momento más puro de su vida. El cansancio era total, el dolor, ahora, un dolor punzante y residual. Pero el nuevo misterio, la nueva puñalada, flotó en el aire, prometiendo que la guerra estaba lejos de terminar. Apretó a su hijo contra el pecho. La batalla por el dinero de su hija acababa de empezar. El silencio en el cuarto era pesado como el plomo. El llanto suave del bebé en el pecho de Clara parecía el único sonido real en el mundo. La acusación de Helena resonaba en las paredes blancas, envenenando el aire. El fondo de la Universidad de Laura. Clara abrió los ojos. El cansancio era un ancla que la arrastraba al abismo, pero una nueva claridad, feroz y protectora, se encendió en ella. Miró a Laura, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y renovada traición. «Laura». La voz de Clara salió ronca, pero firme. «Ve hasta la puerta y dile al guardia que nadie más entre aquí. Nadie. Luego apaga tu teléfono y el mío. A tu...» Laura, moviéndose como un autómata, obedeció. El clic de la puerta al cerrarse y el silencio electrónico de los teléfonos apagados crearon una burbuja de paz temporal y armada. Mientras la enfermera la ayudaba a limpiar al bebé y a terminar los procedimientos posparto, la mente de Clara trabajaba con una frialdad que la sorprendió. El fondo de inversión para la Universidad de Laura había sido constituido con la mitad de una herencia que ella misma había recibido de sus padres. Ricardo era el gestor. Él siempre había dicho que estaba rindiendo bien, seguro. Tan pronto como se quedó a solas con Laura y el bebé, a quien, mirando su carita arrugada, llamó mentalmente Benjamín. Ella cogió el teléfono del hospital y llamó al doctor Álvaro. «Soy Clara. El bebé nació. Es un niño y necesito que me escuche». Sin emoción, relató la acusación de Helena. «Necesito que verifique el fondo de inversión de mi hija, Laura Méndez, inmediatamente, y congele cualquier activo restante de Ricardo que pueda». La respuesta del abogado llegó horas después, ya al final del día, cuando Clara había sido trasladada a un cuarto privado. La voz del doctor Álvaro era grave al teléfono. «Doña Clara». Verifiqué.
El fondo fue vaciado hace 3 meses. La suma de 200.000 reales fue transferida a una cuenta fantasma y luego desapareció. Los movimientos fueron realizados por Ricardo. Clara miró a Laura, que sostenía a su hermano dormido. Vio el rostro de su hija descomponerse lentamente. No había más lágrimas, solo un vacío profundo. Ricardo, él pagó la entrada de un apartamento para Helena, susurró Laura, la voz plana. La madre de Daniel usó mi futuro para comprarle un apartamento a su amante. Fue el golpe final. Más que la traición, más que la humillación, el robo del futuro de su hija era la prueba definitiva de la ruina moral de Ricardo. A la mañana siguiente, Clara despertó con la decisión tomada. Mientras amamantaba a Benjamín, dictó un mensaje para el doctor Álvaro, autorizándolo a mover todos los procesos posibles. Divorcio por culpa del cónyuge, acción de regreso de los 200.000 reales, solicitud de embargo de bienes. Ricardo intentó visitarla innumerables veces, envió flores, cartas. Ella lo rechazó todo. La enfermera era su centinela. El único mensaje que ella aceptó escuchar, a través del abogado, fue su rendición incondicional. Él aceptaba todos los términos del divorcio. La casa era de ella. La pensión de alimentos que ella exigía era de él. Él no lucharía por la custodia, solo solicitaría visitas supervisadas. Era un hombre quebrado, profesional y financieramente arruinado, su reputación reducida a polvo. La pasión por Helena se había evaporado bajo el sol abrasador del escándalo y las consecuencias. Helena fue encontrada, días después, en el apartamento nuevo. Una sobredosis de pastillas. Fue un grito de desesperación que la llevó a una clínica de reposo. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Daniel cortó todo vínculo con su madre y tras un período de dolor y rabia, se acercó a Laura, unidos por la misma herida. 6 meses después, Clara estaba en la sala de su casa, la misma que casi pierde. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando a Benjamín, que jugaba en una alfombra en el suelo. Él era un bebé tranquilo, de risa fácil. Laura estaba en la universidad. El proceso de transferencia de los fondos robados estaba en curso, lento, pero en curso. Ricardo vivía en un apartamento alquilado, y sus visitas quincenales a Benjamín eran supervisadas y llenas de una tristeza silenciosa. Clara miró a su alrededor. La casa tenía una nueva energía. Los objetos de Ricardo habían desaparecido. Las fotografías de ellos juntos habían sido guardadas. Había libros de derecho esparcidos por la mesa de centro. Ella había decidido retomar su carrera, especializarse en derecho de familia. La ferocidad con la que protegería a otras mujeres de su suerte era un fuego que la calentaba por dentro. La paz que sentía no era la paz de la ausencia de guerra. Era la paz de la victoria duramente ganada. Era la paz de saber que, cuando todo se derrumbó, ella no se dejó enterrar por los escombros. Excavó con las uñas hasta volver a ver el cielo. Benjamín emitió un gorjeo, alcanzando un juguete colorido. Clara sonrió, una sonrisa tranquila que le llegaba a los ojos. El teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Mamá, pasé la prueba de Derecho Civil y Daniel va a cenar con nosotras hoy. ¿Todo bien?» Clara escribió una respuesta. «Perfecto. Estoy orgullosa de ti y él es siempre bienvenido». Dejó el teléfono a un lado y levantó a Benjamín, oliendo su dulce perfume de bebé. Él le agarró el dedo con su manita minúscula, con una fuerza sorprendente. La vida no era justa. Ella lo había aprendido de la forma más cruel. Pero la vida continuaba. Y ella, Clara, embarazada y traicionada en la acera de un hotel, no se había roto. Había despertado. Y había despertado más fuerte, más sabia y, finalmente, dueña de su destino.
El pasado era una cicatriz, el futuro, un campo abierto, y ella estaba lista para caminar. ¿Y ahí, qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.